Buenas noches a todos. Estamos nosotros en la tercera clase. Yo no sé si ustedes saben la diferencia que hay entre una clase bíblica. Claro, estamos aquí en la iglesia, en una clase bíblica, cosa que tiene que ver con la escritura, y lo que es una conferencia. ¿No saben? Bueno, en la conferencia pues simplemente se tratan varios temas o un tema y no le dan tiempo, o sea, no la persona nada más que escucha. Y ustedes dirán, bueno, en la clase también se escucha, sí, pero en la conferencia se supone que sea de un tema o de cierta cosa. Conferencias sobre los animales, conferencias sobre política. Entonces nosotros tenemos este tipo de clase un poquito mezclada. Le puedes llamar la parte de conferencias aquella parte inspirada, aquella parte que tiene que ver con los temas, pero que el Espíritu de Dios nos comienza a traer como los ejemplos y tantas cosas. Y la parte entonces que tiene que ver con la escritura, pues esa parte que entonces podemos decir que es como una clase. En la clase hay cosas que conocemos y cosas que no conocemos. Se supone que nosotros recibimos una orientación o recibimos una explicación de algo, y esto pues de momento pues nos sirve, y después entonces si no lo tenemos que usar pues ahí está, como algo que se guarda. Pero Escuela de Profetas tiene la capacidad, nosotros tenemos la capacidad de seguir el Espíritu de Dios, ustedes también conmigo. Así que podemos decir que estamos mezclando lo que es una parte de estudio. Por supuesto, usamos la Escritura y el Espíritu de Dios. Y yo quiero que usted esté consciente de que el Espíritu de Dios está hablando en la medida que usted escucha algo, en la medida que el Espíritu de Dios te enseña. ¿Por qué? Porque no es lo que nosotros hablamos lo mismo que usted puede entender. Quiere decir que el mediador entre nosotros, entre mi persona que está aquí, o la Tere, o la persona que está aquí enseñando, y tú, ese mediador es el Espíritu de Dios, por supuesto. Si no fuera así, pues no se llamaría Escuela de Profetas. Ahora, ¿de dónde viene el nombre de Escuela de Profetas? Escuela de Profetas es el Evangelio o las enseñanzas, las buenas nuevas de restauración, porque aparece ese nombre cuando estaban en la parte norte, las 10 tribus del norte. Ustedes saben que estaba gobernando Acab, y estaba gobernando también a través de, bueno, también la esposa de él, que era Jezabel. Entonces hay mucha historia de todo lo que pasó en el norte. Y entonces cuando Elías tuvo que ya, el Señor lo llevó, se lo llevó un carruaje. Por eso dice, Padre mío, porque él gritaba en Eliseo, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, que son gente de guerra. Y entonces se quedó Eliseo al frente de lo que era la Escuela de Profetas. Y la Escuela de Profetas eran aquellas personas que querían ser mejores que ¿quién? Que sus enseñadores. Imagínense, mejor que Eliseo, mejor que Elías, por lo menos Eliseo que quedó al frente. Entonces nosotros sí queremos ser como nuestro Señor, como nuestro hermano mayor, Jesucristo. Y se trata por eso que tenemos entonces el poder tener una conferencia, tener una clase. Y esto pues es muy, muy importante, porque esto me está diciendo que usted sí quiere ser mejor que tu enseñador. Es una parte, prácticamente es una ley
Una vez me dijo un maestro que tuve, dice, cuando ya tú sepas lo que yo sé, entonces ya yo voy a saber más. Yo le dije, sí, pero eso es según tu entendimiento tuyo, humano. Porque también está escrito que si uno fuera perfeccionado, será como su maestro. Pero está hablando no de su maestro, es un principio que hay, pero está hablando del Señor Jesucristo. Por supuesto que si yo tengo la oportunidad de pararme aquí, es muy importante para mí, es muy serio. Para mí es algo que tiene que ver con mi vida y que tiene que ver con este momento, con el Espíritu de Dios que estoy escuchando. Y también con las notas que tengo por acá. A veces me es mejor ni usar las notas. Y entonces eso es por eso se llama Escuela de Profetas. Yo espero que usted escuche y que los hermanos que están fuera, hace un ratito estaba un hermano de Perú, estaba conectándose y mandó un mensajito muy bonito. Y los hermanos que están lejos, los hermanos que están acá, tenemos la oportunidad de estar en el tiempo exacto, en el tiempo que el Señor pudo escoger para nosotros y que nosotros pues decidimos hacerlo, teniendo esto en cuenta. Cada minuto que pase es un minuto que queda atrás. Quiere decir que nosotros podemos seguir adelantando en la medida que el Espíritu de Dios nos esté entonces enseñando y en la medida que nosotros entonces tomemos esa enseñanza para ponerla por práctica. Y lo que es importante es saber qué cosa es un profeta. Un profeta es uno que ve. Pero antes de nosotros poder ver, tenemos que oír. Por ejemplo, si usted tiene un sueño, tuvo un sueño ayer, usted viene y me lo cuenta, y yo entonces lo armo ahí en mi mente. Y claro, no me hables de detalles, porque si me hablaras de detalles, prácticamente es una película. Pero nosotros usamos el lenguaje para comunicar las imágenes. Y nosotros sabemos que hay cosas que están escritas ahí que simplemente son imágenes que tienen un mensaje más allá. Sí. Un mensaje más allá de lo que explica, lo que está, lo que la mente natural puede concebir. Yo te digo que el Nuevo Testamento tiene también muchas cosas que necesitamos nosotros saber. Y el Nuevo Testamento está lleno de imágenes, está lleno de cosas ocultas. Es más, es parte de toda la Biblia, porque de tapa a tapa es una sola Biblia que tenemos, una sola palabra que con el Espíritu de Dios pues es suficiente y un corazón dispuesto a ser mejores. ¿Por qué ser mejores? Porque el Espíritu de Dios ha hablado de sus siervos, ha hablado de los profetas, ha hablado de personas sencillas y personas muy estudiadas. Y en este día también hablando, no solamente que va quedando un minuto atrás, sino que nos estamos acercando al final de todo lo que es el desarrollo del plan que tiene Dios con nosotros y con el mundo entero. Y esto es algo que hay que tocar, que tomar espiritualmente, quiere decir que hay que invitar al Espíritu de Dios a que nos dé entonces la capacidad o sea, que nos enseñe. Y no solamente escuchar, estar aquí escuchando, sino también volver a repasar. En el Nuevo Testamento tenemos nosotros varias cosas según los libros que haya, temas que tienen que tratar o se tratan los temas. Por ejemplo, tenemos 4 evangelios, tenemos el libro de los Hechos, es el 5.º evangelio, y tenemos entonces todavía un evangelio al final, que es el libro de Apocalipsis. Son 6 evangelios. ¿Por qué no cuento los demás libros? Porque los demás libros son cartas de Pablo, son
libros que tienen que ver enviados a la iglesia, etc. Inclusive aparecen 2 libros que no los tenemos nosotros como evangélicos, como cristianos, no los tenemos. Aparecen los nombres de 2 libros, no quiero decirlo ahora para que no se asusten, pero también deben haber habido, están muy interesantes. Otros libros que tampoco nos llegaron a nosotros. Y por la gracia de Dios tenemos lo que ha llegado a nosotros. La Biblia católica es un poquito más, tiene más libros que este. Por eso no deja de ser la Biblia. Porque ellos tienen los libros apócrifos. Hay muchos libros judíos que no están aquí incluidos en la Biblia. ¿Ve? ¿Por qué? Porque ellos, como todas las culturas, tienen libros también que tratan de historia. Usted puede traer un libro cristiano, por ejemplo, los libros de Flavio Josefo. Es un judío convertido, un judío que escribió acerca de todos aquellos tiempos. Y son como 5 o 6 libros, creo que los tenía por ahí. El caso es que tenemos muchos, inclusive personas que sabemos tenemos a Madame Guyon, por ejemplo, en 1630. Tenemos a Watchman Nee, quien no conocía a Watchman Nee, en El Mover del Espíritu, aquel chinito de allá que puso aquellos libros. Algunos eran un poquito difíciles de entender en aquel tiempo, y otros que le dieron fama de que eran difíciles. En fin, tenemos también conferencias, tenemos personas que hablan, pero todo esto tiene detrás de todo eso hay un mediador, el Espíritu Santo, que es quien nos tiene que enseñar, nos debe enseñar. Nos debe enseñar porque es precisamente el Espíritu de nuestro Señor Jesús. Bueno, si se baja, ustedes me ayudan. Bueno. No, es que se estaba bajando. Parece que se cansa de oírme y se baja. No sé qué. Bueno, entonces nosotros vamos a comenzar esta noche con una revelación muy interesante. Cuando fueron a ver a Juan los fariseos y otras personas más que estaban ahí, que eran de una de las tribus, creo que eran levitas. El caso que fueron y le preguntaron a él que si él era, primeramente le preguntaron si era el Cristo. ¿Por qué? Porque veían las manifestaciones de poder. Quiere decir que le dijeron en el idioma de aquel entonces que si él era el Mesías. Entonces él dijo que no. Y dije bien claro, enfáticamente, que dice, no mintió. Bueno, pero entonces dice que entonces le preguntaron que si él era entonces Elías. Se parecía en todo a Elías. ¿Y qué dijo él? No mintió, ¿verdad? Dijo que no era Elías. Y después entonces le preguntan que si él era el profeta. Cuando nosotros, pues en nuestras denominaciones leíamos esto, no teníamos que irnos a enseñar ni era el tiempo, pero son 3 profecías que hay en la Escritura, y los maestros de la ley, etcétera, pues escudriñaban las cosas en detalle, letra por letra, palabra por palabra. Y ese es el orden de aparición. Así como son 3, nosotros tenemos entonces el principio que te lo trae Salomón, donde dice que lo que es ya fue, y lo que será ya es. Y si Dios restaura lo que pasó. Entonces pone 3 puntos: un presente continuo, un futuro y un pasado. Entonces se supone que cuando Dios hace al hombre lo hace perfecto. Cuando Dios hace las cosas las hace perfectas. Entonces Dios hizo, ese es el primer paso. ¿Qué hizo entonces? Viene el segundo paso, cuando entonces viene entonces el deterioro o la necesidad de restauración. La necesidad de restauración, nosotros no tenemos que ser muy conocidos, no tener tanto conocimiento para saber que la necesidad de restauración la tenemos todos. Estamos viviendo un tiempo donde realmente, a la vez que el Espíritu de Dios se comienza a revelar a nuestras vidas, nos damos cuenta que necesitamos restauración. Es más fácil cuando tenemos enfermedad.
cuando de algo estamos enfermos. Y no vamos a usar esta noche, pero quiero decirles que esa fue la primera palabra cuando Jesús supo que Lázaro estaba enfermo. Bien, entonces cuando nosotros estamos enfermos, creemos que eso nos va a deteriorar más o se va a complicar. Y entonces buscamos sanarnos. Pero cuando entonces nos dicen que es una enfermedad terminal, entonces lo que necesitamos entonces es un milagro. Entonces, ¿qué cosa es cómo estamos nosotros? ¿Qué estamos haciendo para restaurar lo que es nuestra vida y restaurar que la iglesia sea un lugar, el lugar de su presencia, como dice, como es el nombre de una iglesia de un hermano de Colombia? Entonces, nosotros, claro, tenemos conciencia de que Dios está dentro de nosotros. No todos los cristianos tienen conciencia que Dios está dentro de ellos. Además, vivimos estoy hablando en sentido general, tenemos un Cristo dentro en part-time. ¿Saben lo que es part-time? Para los hermanos que están allá en Bolivia, que está Bolivia y Ecuador, etc. El part-time es un tiempo, como un medio tiempo. Sí. Por ejemplo, tenemos el trabajo de 8 horas y entonces nosotros le llamamos moonlight, porque debemos trabajar de noche, no part-time, sino moonlight. Entonces no querían que fuéramos a trabajar. ¿Por qué? Porque al otro día no rendíamos lo mismo. Y yo podía trabajar una noche y no le voy a decir cuánto ganaba, pero en una noche ganaba suficiente para... Pero al otro día había que ser inteligente en el trabajo y entonces no podíamos trabajar a full time. Además de eso, tampoco íbamos a atentar contra nuestro propio cuerpo, sino que le decíamos, les tirábamos para que el tiempo pasara rápido sin hacer mucho. Por eso es que los trabajos no quieren que la gente trabaje, que todos tengan 2 trabajos, ¿no? Pero nosotros tenemos con el Señor un full time, completo, día y noche. Y la noche pues nos sirve para nosotros para cuando estamos descansados, que no estamos preocupados por la renta, por pagar la luz, o por sanarme, que me duele la oreja, o cualquier cosa. Pues entonces en la noche pues el Señor se encarga de traernos a nosotros, de seguir con nosotros, pero en sueño. Regularmente cuando estamos en el sueño no nos damos cuenta. Nosotros somos los que estamos viendo todo. Vemos las cosas. Ustedes sueñan en colores, ¿no? ¿Hay alguno que sueña aquí en colores? Yo sueño en colores. Bueno, entonces ahí se ven todas las cosas, ¿no? La gente, esto, y usted está metido en una novela, en una película. Y cuando está en una película uno pues no sabe que está en una película. En el sueño, a menos que se te revele que está en un sueño, ¿no? Pero regularmente el sueño está para darnos a nosotros una enseñanza y tiene su interpretación. Y la interpretación pues simplemente me preguntan ¿qué significa un sueño de esto? Y yo digo, no, mira, preguntémosle al Espíritu de Dios, podemos irnos por simbología. Y por simbología en la Escritura no vamos a fallar, por supuesto. Pero es mejor preguntarle al Espíritu de Dios porque los sueños se nos adelantan. O sea, es algo que a veces son warnings, eso son, ¿cómo se dice? Advertencias. Otras veces son conocimientos, otras veces. Pero cuando estamos en el sueño, no sabemos que estamos en el sueño, a menos que sea algo especial. Y entonces cuando despertamos, si es una pesadilla, ¡ay, qué bueno! Si alguien nos despierta. Bueno, así está la iglesia del Señor Jesucristo en toda la tierra. Por eso dice, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Y se lo está diciendo a gente viva. Pero nosotros estamos dormidos en sentido general, o sea, hablando de todo el pueblo de Dios, no todos están despiertos. Porque los que están dormidos no se dan cuenta que están dormidos. Necesitan que el Señor los despierte. Y cuando se despierten o cuando nos despertemos, entonces tenemos que poner las cosas en el orden de Dios. En el orden de Dios, esta noche está mi hermana que está acá, la mamá de Coco. ¿El nombre tuyo es ese?
María de la Luz, para que se quede aquí. Y fíjate que es de la Luz, qué casualidad. Bueno, María de la Luz, ella cree en el Señor Jesucristo. Okay. Y no sé cuánto el Señor se ha revelado o lo que sea, pero hay una verdad que yo le puedo decir esta noche. Y una cosa que tal vez nosotros creamos o que en nuestro sueño no sepamos. Que Jesucristo, por su llaga, ya fue sanada. Ahora, hay muchos tipos cuando hay desgaste, cuando hay exceso. Por ejemplo, una persona que está tosiendo todo el día porque se ha pasado su vida fumando, entonces yo creo que necesita un milagro plus. Lo que quiere decir esto, que no necesita solamente que haya un milagro, sino que sea un milagrón. Porque esta es una cosa que ha estado atentando contra su vida. Una consecuencia de lo que hizo, ¿no? Entonces nosotros tenemos, por consecuencia de lo que hacemos muchas veces, pero tenemos todavía el poder ir al Señor y arrepentirnos y buscar la ayuda de Dios. Y entonces buscando esa ayuda, pues nosotros simplemente recibimos. Y la verdad que yo tengo para ella y para cada uno de nosotros aquí esta noche, por mí, por todos, si nos duele el dedito chiquito, el grande, no sé, o si tenemos alguna necesidad, es que Él llevó la enfermedad y por su llaga hemos sido sanados. Quiere decir que nosotros en el sueño estamos sin sanidad. Fuera del sueño, en la realidad de Cristo, o sea, en la verdad, estamos sanos. Entonces, si nosotros partimos de ahí, ¿qué tenemos más que añadir? Yo puedo entrar delante de una persona y saber que me está pidiendo oración para sanarse y me está diciendo lo que sufre. Y yo empiezo a sufrir también con la persona. Y entonces, ¿qué pasa? Que es algo, y si yo le digo esto, simplemente yo tengo que creer que ella está sana. ¿Por qué? Porque simplemente eso fue lo que Jesús trajo en su realidad, en su verdad, fuera del sueño de lo que es la mentira y toda una serie de cosas que existen aquí. Y entonces, ¿qué me dijo el Espíritu de Dios? Lo que me está diciendo, que muchas cosas tienen que ser restauradas. Yo sé echar fuera un espíritu. Y sé, y el Espíritu de Dios me da discernimiento, me dice cómo es. A veces puedo leer los pensamientos. Cuando no quiero, me vienen y tengo que aceptarlo. Lo que piensa otro. En fin, cuántas cosas. Y cuántas experiencias no tenemos con el Espíritu de Dios. Pero todas las cosas que nosotros vivimos cada día nos dicen que necesitamos restauración. Ese es el tiempo que estamos viviendo. El tiempo de restauración es un tiempo de oscuridad. Y tenemos que entender que esos 3 pasos que hace el Señor y que dijo el mismo Juan el Bautista, esos son los tres en el orden que viene el Señor Jesucristo. En el orden que vino el Mesías, y ahí está, dice que hicieron con él todo lo que quisieron. Después entonces viene Elías, y eso, Elías, Juan el Bautista. Pero en el capítulo 3 del libro de los Hechos aparece entonces otro nuevo personaje, el profeta. Dice, el Señor mandará un profeta y la persona que no oiga, pues será desarraigado del pueblo. Eso es lo que dice ahí. Entonces esa es la venida del Señor. Ahora, la venida del Señor, ponemos la radio, ponemos la televisión, todo, ponemos lo que están hablando en sus sueños. En sus sueños están hablando de un sueño que se llama en la Escritura el rapto, el arrebatamiento. Sí, hay un teléfono sonando por ahí. Pero bueno, entonces eso está ahí, pero en ningún momento. Juan 17, son palabras de Jesús. Y Juan 17 dice Jesús, Padre, yo quiero que como tú y yo somos uno, ellos sean uno, tú en mí y yo en ellos, para que sean perfectos en unidad. Y una cosa que es importante, para que el mundo crea y el mundo conozca que
tú eres el Señor. Y lo que está diciendo ahí el Señor Jesucristo es, yo quiero que ellos sean uno. Y para que eso pueda suceder, nosotros tenemos que tener conciencia de que el Espíritu de Dios, que Cristo está en mí, en mi corazón, en mi vida. Y cuando digo está en mí, es parte de mi célula, es parte de todo mi ser. Y cuando entonces yo consigo que soy un hermano de Jesús, hijo de Dios, entonces comienzo entonces a ver las cosas diferentes. Tal vez usted pues divida su vida en dos partes, ¿no? Bueno, una cosa es venir a la iglesia, otra cosa es orar, otra cosa es hacer tal cosa, otra cosa es tenemos que ir a la escuela, tenemos que ir al trabajo, tenemos que hacer las cosas naturales. Y ve, entonces usted puede dividir su vida. Pero yo sí estoy seguro de una cosa, ninguno de los que estamos aquí hemos llegado a ser iguales que Jesús. Y eso usted no lo puede quitar de ahí. Usted no puede decir que va a ocurrir algo que te quite de aquí de la gran oportunidad que Dios te ha dado. Y la gran oportunidad que Dios te ha dado y nos ha dado a nosotros es vivir este tiempo, el tiempo de la última hora. Se nos va a pagar igual que todos los demás y vamos a trabajar menos. Pero vamos a trabajar entonces entendiendo que tenemos que ser restaurados para comprender cuánto Dios nos ha dado. Y comprender que solamente con Jesús no solamente vino la salvación, no solamente vino el que nos unamos con el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios se una con nosotros para enseñarnos a Cristo, sino para revelarnos, sino que hemos recibido todo lo que Jesús es. Si el Señor hubiera dado la mitad de Jesús, hubiera dicho, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio la mitad de Jesús. Pero cuando me dice a mí que vio la mitad, yo veo que necesito restauración y veo que las palabras proféticas se tienen que cumplir. Y yo veo que se han cumplido 2 veces la venida de Jesús y falta la tercera, que los judíos esperan por el Mesías. Están esperando por el principio de esos tres etapas. Imagínense. Entonces, tú y yo tenemos una necesidad. Tenemos una necesidad de la revelación de qué es lo que hemos recibido. Hemos recibido con Jesús todo. Y todo es todo. Y ese todo incluye lo más tremendo que podamos nosotros, que se lleve en claro la enfermedad y se lleve en claro todo hasta la muerte. Y es la resurrección. El poder de resurrección dentro de ti es exactamente el mismo poder que recibiste con Cristo Jesús. Al creer y al traerte el Espíritu de Dios, la dádiva de Dios, que es más que un don. La dádiva es todo. Y si juntamos entonces los dos pensamientos de que el Señor llevó en la cruz, cumplió toda la ley y nos llamó justos en su muerte y su resurrección. Hechos perfectos, ¿por qué? Porque en justicia somos perfectos, pero en experiencia no lo somos. Entonces sí, yo entiendo y comprendo de que para ser un hijo de Dios que quiere ser mejor que su enseñador, tenemos que estar exactamente en el tiempo de restauración de todas las cosas. El tiempo de restauración de todas las cosas es el tiempo donde nosotros aprendemos del Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios está develando, está revelando, está mostrándonos qué es lo que nosotros necesitamos. Y este día, pues nosotros no solamente necesitamos sanidad, sino necesitamos salir del sueño de las malas doctrinas. ¿Ve? Y si nosotros queremos que el reino venga a la tierra por amor a todos los demás y porque se establezca, es el mejor tiempo para entender que estamos en los últimos minutos de que esto suceda. Pues bueno, si nosotros queremos, vamos entonces a ver lo que dijo Pablo. Pablo enseña en 1 Corintios que hay 4 resurrecciones. Y en 1 Corintios, todavía los cristianos traducen y le ponen una coma más. Viene la resurrección de Jesús, y con la resurrección de Jesucristo viene entonces la resurrección
de los que resucitaron con Él. La resurrección de Jesucristo, San Pablo le llama las primicias. Y los que resucitaron cuando Jesús murió y las tumbas se abrieron, ¿ve? Y después de su resurrección, entonces salieron aquella gente que no eran de los patriarcas, ni eran gente que vivían ahí, tenían familiares allí, y aparecieron a su familia. Y aparecieron a su familia. ¿Ve? Entonces quiere decir que esas dos resurrecciones estaban a la par. Pero después entonces el apóstol Pablo dice que vendrá y toma todo el capítulo 15 para explicar la resurrección de ese capítulo 15. Y entonces dice, le voy a decir un secreto, un misterio. Todos seremos transformados, pero no todos dormiremos. Y dicen entonces que hay una resurrección en vida. Si te vas al libro de Hebreos, el libro de Hebreos dice que no pueden, los que murieron con el Señor, nuestros amados y todos, no pueden volver a tomar vida si no hay un cuerpo aquí que pueda ser como su maestro, que pueda entender la resurrección, que pueda entender qué cosa es el cuerpo de Jesús, que pueda entender que está en resurrección. Porque dice, la segunda muerte, que es el lago de fuego, no tiene poder de eliminarlos a ellos. Eso simplemente tenemos que pasar por la segunda muerte, pues la muerte de la muerte. Y la muerte de la muerte tiene que ponerse debajo de nuestros pies. ¿Ve? Estas son palabras de Pablo, no mías, para Pablo el apóstol. Y si tiene que ponerse debajo de nuestros pies para que entonces se cumpla que el postrer enemigo que he vencido es la muerte. Y después, la cuarta resurrección es al final, donde todos, después que se predique el evangelio del reino y que toda la tierra entre bajo el sacerdocio de Melquisedec con vara de hierro, entonces comienza el mundo entero, los descendientes, a entender y participar del reino de Dios. Y el reino de Dios, vamos a usar entonces la escritura para ver qué cosa es el reino de Dios. Y usted sabrá por el reino de Dios, no importa si estás delicado, si estás enfermo, si estás bien, si estás sano, no importa. Pero si tú estás, si eres un hijo de Dios, si tienes conciencia de que el Señor está dentro de ti, el Señor tiene que completarse. Quiere decir que un hijo de Dios tiene que ser igual a su maestro. El capítulo 17 de Juan dice, Padre, como tú y yo somos uno, tú en mí y yo en ellos. Padre, les he dado a conocer tu nombre. La gloria que tú me diste se la he dado a ellos. ¿Qué gloria tenía Jesús? Dígame, ¿qué gloria? Nosotros no vamos a buscar esta noche a Marta y a María y a Lázaro. Pero dígame si Lázaro, Marta y María no vieron la gloria de Dios. ¿Qué vieron ellos? Señor, ya hace 4 días, ya llegue. Jesús llorando. Marta, yo soy la resurrección. Sí, yo sé que va a resucitar en el día postrero. Marta, yo soy la resurrección y la vida. Tú recibiste la resurrección y la vida. Que no lo puedas ver, necesitas entonces echarle ganas. Que no puedas ver tu sanidad, tienes que entonces preguntarle al Señor. Es una buena oportunidad. Las necesidades físicas y las necesidades de todo tipo son una buena oportunidad para nosotros humillarnos un poquito, ¿verdad? Digo un poquito, debe ser todo, ¿no? Pero el Señor no nos pide todo. No nos pide que nosotros nos derramemos ahí y que casi nos muramos de llanto y tristeza. Simplemente necesita una decisión de tu corazón. Y ese es precisamente el tiempo de trompetas. Ese es precisamente el tiempo del profeta. Esa es precisamente la clase, mejor dicho, la fiesta de trompetas que falta en la iglesia en general, en todo el mundo. Trompetas, expiación y tabernáculos. Sukkot, la manifestación de los hijos. Obras mayores que las que yo hice harán ustedes. ¿Dónde están esas obras? Si te quieres ir, antes que tú veas esas obras, te puedes ir.
Porque tú le dices al Señor, llévame y Él te va a llevar. Pero tampoco es al revés. Que Él quiere llevarte y que tú digas, no, yo me quiero quedar para ver. Bueno, Él te tiene que dar entonces, como le dio a un rey ahí 15 años tú sabes, y otros ejemplos que tenemos en la Biblia. Pero es una cosa personal. Mientras nosotros estamos participando de tantas figuras y tantas cosas, el Espíritu de Dios nos lleva a entender que somos gente espiritual. Mi carne es su carne, mi espíritu es su espíritu, mi alma es su alma. Y todo lo que tenemos nosotros que hacer solamente es decidir por el Señor, decidir. Entonces, ¿qué mensaje? ¿Cómo yo voy a decidir por el Señor si el Señor no me puede explicar? Entonces, ¿cómo creerán sin haber quien les predique? Dice. ¿No dice así? Bueno, en Isaías capítulo 11, yo te voy a mostrar, si llegamos hasta ahí hemos adelantado muchísimo esta noche. Pero en Isaías 11, 6 y 7, yo quisiera que escucháramos lo que dice. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito. Ya vieron el lobo y el cordero, ¿verdad? Estoy seguro que no viste ahí una gallina. Viste un lobo. Todos sabemos aquí que es un lobo. Entonces morará, se vivirán, se verán, están en la casa, el lobo y el cordero. ¿Qué más? Y el leopardo con el cabrito se acostará. Y el leopardo con el cabrito. Ve metiéndolos ahí por la puerta, hermano Andrés. Ve entrando el cabrito para acá para que los hermanos lo vean. El becerro y el león. El becerro, y entra el león también, no le tengas miedo. Y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. Y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán. La vaca y la osa pasarán. Pero hasta ahí, un momentito, después hablamos de lo otro. Esto está al acceso de nosotros. Leyéndolo en la Escritura, usted lo puede ver. ¿Ve? Y todo eso que está hablando es todo lo que vive aquí en esta casa. En esta casa hay lobos. En esta casa hay, ¿qué más? Hay cordero, hay leopardo, hay cabritos. Sí, hay bestia doméstica. Y hay un niño. Yo quiero hablar a tu corazón. Yo no quiero hablar de estos símbolos. Estas son todas las cosas que nosotros, las peleas que tenemos y las malas conversaciones, las malas ideas y los pensamientos de oscuridad y de maldad y falta de paz. Pero dice que ese niño, ese eres tú. El día que tú te recuerdes cómo amabas a tu mamá si la tuviste, o a la persona que más te amó cuando tú eras niño, y ese día se va a regocijar tu corazón porque ese es el niño que habla allí. Y ese niño no puede vivir sin el amor de su mamá, el amor que el padre le dio a la mamá para tenerlo. Yo veo hermanos que me hablan de su mamá con mucho cariño. Los que la tuvimos, sabemos eso. Y tantos días y tantos años, hasta que un día entonces crecimos un poco y entonces nuestra alma descubrió que el amor tenía entonces otra faceta. Y entonces nos gustó una muchachita en la escuela y la vimos bonita y no sabíamos por qué la veíamos bonita. ¿Ve? Y si la hubiéramos visto unos años después, digo, uy, qué bueno que no me hice noviecita de él. ¿Verdad? Porque ya entonces comenzamos a tener los sentimientos de amor canalizados y al día con la estatura. ¿Ve? Pero se llega el tiempo donde la persona va creciendo y bueno, tiene hijos, tiene nietos, tiene bisnietos, y entonces se vuelve una necesidad,
ser niños de nuevo. ¿Por qué? Porque ya no tenemos la misma fuerza, ni tenemos... Digo yo, una persona natural, no te quiero decir tú ni yo, ¿no? Cada uno tiene un aspecto diferente. Pero necesitamos volver al primer amor. Y para volver al primer amor tenemos que volver a nuestro inicio. Por eso la figura del niño aquí es una cosa importante. ¿Saben qué es? El reino de Dios. El reino de Dios no se alcanza por conocimiento teológico, sino porque podamos escuchar al Espíritu de Dios hablar sobre los símbolos, sobre las cosas que están escritas aquí, hasta que entonces el amor de Dios se ponga sobre nosotros, o lo pongamos sobre nosotros. Y entonces, porque es la verdad nuestra. No sé cuál es la verdad de tu familia, de los que no conocen a Cristo, a tus amigos y familiares y el mundo entero. Pero la verdad tuya esta noche es esto que estamos viviendo. Y esto que estamos viviendo necesitamos que el Señor traiga todo su poder de su amor para restaurarlo. Y cuando entonces todo ese poder se haya, entonces vamos a estar en la profecía del reino. Hay otra parte de la profecía del reino que es naturaleza. Isaías 11:7. Ahí donde la vaca, ¿no? Sí, espérate. Sí, la vaca y la osa. Vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Esa es naturaleza. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del aspe. Sí. Y el recién despertado extenderá su mano sobre en la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena de conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. El león y el buey comerá paja. Yo estoy seguro que usted no va a comer paja esta noche. La vaca y la osa. Ni yo tampoco, aunque tengas hambre. Porque no es nuestra naturaleza. Pero dice que la naturaleza dentro va a ser esta. La naturaleza es una expresión, es una habitación de la casa del carácter dentro, el carácter nuestro. Ya no es nuestra vida física, ya es el carácter nuestro. Entonces imagínense un carácter sin rencor, sin odio, sin remordimiento. Esta casa tiene que ser restaurada. Entonces unimos entonces la restauración de la casa con el tiempo de restauración de todas las cosas, y vamos a entender que realmente vivimos un tiempo maravilloso. Un tiempo que no necesitamos ser exhortados para no perdernos una adoración, una bendición en su presencia, teniendo en cuenta de que la iglesia es la reunión del Señor con nosotros. Y para que nosotros pudiéramos entenderlo bien, el apóstol Pablo dijo, cada vez que se reúne la iglesia, nos estamos con Cristo en lugares celestiales. A la vez que estamos aquí, estamos con Cristo en lugares celestiales. Y los lugares celestiales nuestros tienen que ser, desde nuestro corazón, esta casa tiene que ser una casa que tiene eternidad, una casa que tiene vida abundante. Esta casa tiene liberación para otras personas, tiene amor para otras personas, tiene todo lo que el mundo necesita, todo lo que el mundo en esta oscuridad que está viviendo ahora, y todos los pueblos haciendo daño unos con otros. Y eso es lo que nosotros en Cristo Jesús tenemos, y que el Espíritu de Dios en forma de clase, en forma profética, en forma de la Escritura, en sueños, en visiones, en revelaciones, nos está dando, que es un tiempo de una gran necesidad. Y mientras más despertemos a entender lo que hay dentro de nosotros, vamos a entender que el reino de Dios no es comida ni qué. Ni bebida. ¿Cómo lo sabemos? Ay, como nos gusta la fiestecita. Yo tengo que decir que no a varias fiestas, pues no porque no quiera ir, pues me gustan también, me gusta comer, sino porque no alcanza el tiempo. Y entonces no es el reino de Dios, no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Bueno, ¿qué más decir? ¿Tienen necesidad de que sea restaurado o no? Yo creo que sí. Yo creo que sí.
En la escritura hay una palabra que siempre me llama la atención, que dice, todos son llamados, Muchos son llamados, pocos escogidos. muchos son llamados, no dice todos. Me dicen, otros son escogidos y otros son fieles. Entonces yo siempre he entendido que los llamados, algunas personas dicen, no, pero el Señor no me ha llamado, no importa. No te ha llamado, pero yo te voy a mostrar que en la escritura hay una persona que nunca fue llamada y fue mejor. Pero los llamados se tienen que dejar escoger. Yo conocí aquí una señora que vino, muy linda viejita, una ancianita, y ella estaba llorando allí, porque lo que escuchó y lo que el Espíritu le mostró, ella quería ir a misiones a África. Y no fue. El Señor la llamó para África. Y ni siquiera fue al barrio de los negritos que estaba ahí por Sasamona. Southside, ¿no? Eastside. O por ahí por Sasamona, que había un poquito. Ni siquiera fue ahí. Pasó el tiempo y envejeció. Y por aquellas cosas de la vida, para aprender, estuvo aquí en medio nuestro. Y ella lloraba, porque el tiempo no podía echarlo para atrás. Entonces los escogidos son los que se dejan escoger. Y cuando uno se deja escoger, pues tiene que pagar el precio, por supuesto. Y los fieles son aquellos que, dejándose escoger, el Señor entonces confirma el pacto y es propicio para que sean buenos instrumentos. Un buen instrumento es aquella persona, o un buen instrumento en sentido general es un instrumento que sirve para algo. Y eso no es una cosa religiosa que digan, no sirve para nosotros ir a misiones, lo que sea, es lo que el Señor te quiera. Tenemos que ocuparnos. Hay una escritura que dice, ocúpate mientras yo vengo. Y también Jesús lo dice, ocúpate. La mejor ocupación que yo puedo tener, si es que no tengo ninguna cosa de ir a México, porque soy mexicano, ir a Cuba porque soy cubano, es darme de corazón al Señor para conocerle. Eso es lo mejor que nosotros podemos hacer. Y si nos damos de corazón, Él nos enseña, ¿no? Y no nos va a fallar. Hay dos personajes que quiero terminar con esto esta noche, porque es un poquito más largo. Hay dos personajes que están en la Escritura, están en el libro de Juan también, que este es Pedro y Juan. Y ellos son encajan perfectamente en lo que le estoy diciendo. Y Pedro, pues, estaban pescando. Era la tercera vez. Habían 7 personas pescando. Y esas 7 personas, porque Pedro dijo, vamos a pescar, no sabemos qué hacer, porque no tenemos noticias de Jesús. Ya no ha aparecido más. Y entonces todo ese capítulo, el anterior y todo, habla del Cordero de Dios. Es el centro del Evangelio. Ese Cordero que ustedes vieron, ese niño, el Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, en ese capítulo, en el capítulo anterior, o en ese mismo capítulo aparece la Pascua, que es el Cordero, y aparece entonces que el Pascua de Salvación. Y entonces tienen las personas que estaban ahí cuando Jesús se manifiesta. O sea después de su muerte y resurrección, se aparece entonces a ellos allí. En detalle, te lo estoy diciendo así para terminar temprano. Entonces, después aparece entonces la Pascua primero del cuerpo. ¿Ve? De salvación primero, del cuerpo. Y, sí, primero, segundo, no sé, porque no tengo los versos aquí. Pero bueno, en una de ellas no estaba
mellizo, el Dídimo, el mellizo, que dijo, no, yo tengo que meter la mano, Tomás, ¿sí? Tengo que meter la mano en sus heridas. Ustedes me están diciendo que apareció aquí y yo no lo he visto, y, en fin. Y entonces, la tercera vez, entonces aparece Jesús y le dice, Tomás, mete tu mano en mi costado. Y hay una profecía que está en el Antiguo Testamento, que está el nombre secreto de Jesús, de Yahshua. Y ese es el nombre de Yahweh. Y entonces ese es el nombre de Jesús secreto. Y ahí se puede leer, porque el idioma hebreo, como dije la vez anterior, se escribe, inicialmente, si era un hombrecito, tú tenías que dibujar un hombrecito. Y así fueron entonces, cada letra hebrea tipifica algo que se puede palpar o se puede ver. Por ejemplo, la letra Ji, esa Ji es soplo. Y hay una escritura donde dice que nadie puede hablar algo que Dios no haya dicho. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos tampoco decir ninguna palabra que no sea con aire. Tápese la boca para que usted vea. Sería una clase aquí de murmullo. ¿Verdad? Sí, no puedes. Entonces, por eso es que nadie puede decir una palabra que Dios no haya dicho. Por eso nos manda a bendecir, no maldecir. Por eso nos dice que no hablemos mal, que no maldigamos, etcétera, etcétera. Porque está Dios detrás de todo eso. Y además porque eso vuelve atrás. Es boomerang. Entonces, al final de todo, viene entonces Jesús, entonces donde está el Cordero, y entonces ellos están pescando toda la noche y no pueden tomar, no pescaron nada. Y sin pescar nada, pues vieron que había una persona, había lumbre para allá en la playa, y alguien les dijo de la playa, o sea, de la orilla de ahí del mar de Tiberia, el mar de Galilea. Y entonces, hijitos, ¿tienen algo de comer? Entonces, no, si no hemos pescado toda la noche. Entonces, cuando él dice, tiren la red a la derecha, se recuerdan que el Señor pasó eso una vez. Y cuando ellos tiraron la red a la derecha, de aquella vez se rompieron las redes de tantos peces. Y entonces, uno de ellos, que tenía todavía, a pesar de que Jesús había aparecido, donde estaba Pedro, pues todavía Pedro no había aclarado las cosas que tenía con Jesús, porque le negó 3 veces, ¿se recuerdan? Y entonces Juan le dice, es el maestro que lo descubre, es el Señor. Y Pedro entonces se puso la ropa y se tiró para llegar primero, porque él tenía algo en su corazón, aclarar el asunto con Jesús. Y entonces yo decía siempre, ¿por qué Pedro se tiró al agua? ¿Por qué quiso llegar primero? Y es que él tenía que tener el perdón, o sea, la ayuda del mismo Señor, de que realmente él estaba arrepentido de haber hecho aquello que hizo, que lo negó 3 veces, en fin. Él era un discípulo, uno de los 12, con un problema pendiente. Y entonces él llega a la playa. Llegaron los demás, tiraron la red y habían 153 peces grandes. Que el número de ellos suma 9, que es el tiempo de juicio. Y para eso viene el Señor, para traer juicio en su justicia. Entonces, ahí en la playa, ellos comieron de una nueva comida, que es la Pascua del Reino. El reino de Dios no tiene comida religiosa, no porque los religiosos sean malos, son nuestros hermanos, sino lo que enseñaron, lo que les fue enseñado, no tiene nada que ver con restauración. Les enseñaron a salirse de aquí, a salvarse, a salvar su pellejo, pero no a participar de el reino establecido, o el que establece en el reino. Y entonces Juan
no tenía problema. Les digo rapidito para que no cansar. Entonces fueron allí y comieron la nueva comida del reino, preparada por Jesús. No es la comida que yo te pueda dar, la comida que yo pueda ver de otro hermano, esa es una comida secreta. Es la comida del reino. Y la comida del reino es porque se tiene que establecer el reino en un gobierno, en un cuerpo, como tenía Jesús de los 12. Y entonces, según el plan, pues ellos se llegaron allí, estaban el pez nuevo y comiendo y todo allí. Y entonces comenzaron las conversaciones allí. Y en la conversación, ¿ves? Les voy a dejar nada más que con la curiosidad. Entonces en la conversación Jesús se dirige a Pedro y ahí entonces viene el arreglo del negocio. En el arreglo del negocio, pues Jesús entonces le dice a Pedro, le trata y lo pone en el lugar que él mismo le dijo que tenía. Te daré las llaves del reino, te daré las llaves. Y Pedro estaba muy afligido porque había fallado. Y eso fue después, ¿no? de que él haberle dicho de las llaves. El caso es que entonces él trata con Pedro y Jesús le presenta a él dos tipos de ayuda, mejor dicho, y para los corderos y las ovejas. Son tres tipos de cuidado que tiene que tener un pastor o una persona que esté sirviendo al Señor en el reino. Entonces, cuando pasa todo esto y Jesús le explica, entonces le dice, sígueme. Y cuando entonces Pedro miró para atrás, había uno que venía también. ¿Quién era? Juan. Juan no necesitó escuchar a Jesús que le diga, sígueme. Porque Juan era el que quería saber lo que había en el corazón de Jesús. Se recostaba en su corazón. Y entonces Pedro todavía le quedaba un poquito de cascarrabia, decimos nosotros allá en Brasil. ¿Sí? Entonces, y mira, y ese que viene, tú me llamaste a mí, y ese que viene. Él se tiró al agua, ¿se recuerdan? Porque quería tratar primero con Jesús. Y Juan no tenía que tratar nada con Jesús. Jesús no tenía que llamarle. Y hay mucha gente que Jesús no tiene que llamarle, porque ellos mismos, el amor de Dios está en una realidad tan grande. Y si tú estás en este día escuchando, o si estás aquí dentro, y tú quieres servir a Dios, lo primero que tiene que arreglarse es tu corazón. Porque muchas son las veces que te has parecido a Pedro tal vez, o a otros. Pero Juan no tenía de nada. ¿Por qué? Él solamente seguía el amor de Dios. Y Juan fue uno que puso ese amor como la verdad de su vida. Y entonces Jesús lo defendió. ¿Y a ti qué te importa? Lo trató duro, una palabra dura. Y entonces los discípulos decían que Juan no iba a morir, que se iba a quedar acá. ¿Ve? Y entonces, ¿y Jesús qué le dijo? Si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué? Ustedes han leído el pasaje. ¿A ti qué te importa? En otras palabras. En cubano, ¿y a ti qué te importa? Esto no es tu negocio. Y entonces, pero vemos la historia de Juan. Juan en la isla de Patmos fue el único discípulo, el único apóstol que realmente pudo ascender al cielo. El Señor le abrió una dimensión, le abrió una dimensión en el cielo, que es una puerta, un portal, y entonces comenzó a ver todas las cosas que iban a pasar y le dijo que escribiera. Y estaba ahí Juan. Es una historia muy hermosa y es bueno saber que nosotros en este día tenemos esos dos tipos de personas en medio del pueblo de Dios. Tenemos gente que tiene que arreglar su asunto con el Señor porque incurrieron en una serie de cosas que no están contra la naturaleza o contra
el reino de Dios, o que estuvieron contra el reino de Dios. Y nosotros sabemos que todo pecado el Señor lo perdona, pero nosotros tampoco vamos a pecar para que el Señor diga un día me va a perdonar, ¿no? Eso sería un pensamiento muy mezquino. Pero si somos honestos delante del Señor, nosotros sabemos lo que hay en nosotros. Y si nosotros no podemos descubrir quién gobierne nuestros pensamientos, nuestros sueños, entonces tenemos necesidad de ser restaurados o necesidad de arrepentirnos. Y esta noche pues termino con esta frase, ¿no? Que arrepentidos y convertidos para que vengan de la presencia del Señor, tiempo de refrigerio. Y Dios envía a Jesucristo, el cual es necesario que el cielo retenga hasta el tiempo ¿de qué? De la restauración de todas las cosas. Padre, te damos gracias por esta noche, porque la primera bendición es tu presencia en nuestros corazones. La segunda que tú nos has ofrecido es que se ponga ese amor sobre nosotros. Es la verdad que nosotros vivimos. Y la tercera es esa verdad ponerla por práctica. Y si después de hacer estas tres cosas nosotros todavía seguimos viviendo en un sueño, entonces, Señor, de alguna forma que tal vez está escrita, tú nos despiertes, Señor. Apelamos a tu amor, a tu misericordia. Y apelamos, Señor, a que realmente no seamos más incompetentes, ni seamos tampoco personas que tú no puedas usar. Cuando tú nos has usado con personas que o sanan o las rescatamos de la muerte o lo que fuera, nosotros no hemos sentido que realmente tú, Señor, has venido en tu reino a través de nuestras palabras o nuestras manos. Pero te damos gracias porque sabemos que es tu amor lo que realmente va a hacer que nosotros podamos ver el milagro más grande que está escrito. Y ese milagro más grande es para esta generación. Que podamos nosotros participar de tu resurrección, de tu premio, del premio de supremo llamamiento. Que Pablo quería, la corona de la vida, Señor, que Pablo quería. Por eso esta noche nosotros estamos regocijándonos con tu presencia y dándote gracias por todo lo que tú has hecho hasta ahora, por habernos escogido y por habernos a unos llamado y a otros de otra forma, pero todos los que nos encontramos aquí y nuestros hermanos que están escuchando y los que van a escuchar, que podamos todos en uno solo decir, oh Padre, estoy dispuesto a que la gloria que tú me diste, que el Padre te dio, que también esa gloria esté en nosotros. Amén. La gloria de un nuevo hombre y una resurrección que realmente está al alcance de cualquier corazón en este día. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.